En Narziss und Goldmund de Hermann Hesse de 1930 se nos presenta en el seno de la escuela monacal, de la escuela monástica de Mariabrunn, basado en el de Maulbronn en Baden-Württemberg, la amistad de un novicio moreno nacido para la contemplación y el claustro, y otro rubio nacido para la acción y el mundo, que prefiere ir a recorrer, abandonando el convento. Pero al final vuelve al convento, al monasterio, seamos precisos, al monasterio. Y le cuenta a su amigo contemplativo, entre otras muchas aventuras, cómo vio a una masa enfurecida marchar contra una sospechosa de brujería. ¿Qué hizo entonces? No hizo nada. Hay ocasiones, diserta su amigo contemplativo, en las que no se puede hacer absolutamente nada. La novela parece profetizar la posición del propio Hermann Hesse cuando en 1933 recibió en su casa de Suiza la visita de Thomas Mann y Bertolt Brecht, que marchaban al exilio. Y desde luego configura la arquitectura de la película Nápola, Elite für den Führer, de 2004, dirigida por Dennis Gansel, según un guión propio escrito en colaboración con Maggie Perren, una película que marca las futuras películas no cómicas de Gansel, como Die Welle, de 2008, y la historia de vampiras feministas, Wir sind die Nacht, de 2010, Somos la Noche. Aunque Gansel se basó en los recuerdos de su abuelo nazi, muy nazi, y tuvo como asesor a un antiguo alumno de una nápola, es decir, una elitista escuela nacional política, y sin embargo, en los títulos de crédito, Nápola aparece con la N mayúscula, la P mayúscula y la A mayúscula también, pero no sé muy bien por qué está esa A. No me parece más que una A para darle género, pero sin embargo se suele escribir con mayúscula, o eso creo recordar. Y Gansel se documentó ampliamente con materiales de todo tipo, al tiempo que entrevistaba a todos los antiguos alumnos que pudo durante los 3 años que le llevó la redacción del guión. Y considera que la mayor influencia en su película es la de Il conformista, de Bernardo Bertolucci, de 1970. Pero a pesar de todo esto, la película refleja involuntariamente la historia de Hesse mucho mejor que Narziss und Goldmund de Stefan Rukowitzki, eso es otro apellido, me he ido a otro apellido, Stefan Ruzowitzki, de 2020, aunque la verdad es que la que mejor en último término, la producción audiovisual, audiovisual no, simplemente visual, combinación de escritura e imagen, que mejor refleja Narziss und Goldmund, Narciso y Boca de Oro, si se quiere. Alguna vez se ha traducido como Narciso y Boca de Oro, en realidad Goldmund es Crisóstomo, eso, Boca de Oro, pero no tiene sentido. Claro, ¿qué decimos? ¿Boca de Oro o Crisóstomo? Decimos Goldmund, que es lo que a veces también se ha traducido como Goldmundo, ya, en fin, como quiera cada cual. En alemán es Goldmund. Como digo, la obra visual que mejor refleja Narziss und Goldmund de Hesse es Devilman de Go Nagai. El claustro de Maulbronn, convertido en Mariabrunn, es en la película de Gansel el castillo moravo de Buzov, antes Buzov, un habitual de series de televisión sobre cuentos fantásticos como Arabella de Václav Vorlíček, emitida entre 1980 y 1981, y Fantagiro de Lamberto Bava, emitida entre 1991 y 1996. Gansel lo convierte en la Nápola Allenstein, y junto a la música de Angelo Badalamenti, Norman Corbell, porque es canadiense,
música a partir de temas de Angelo Badalamenti, el músico habitual de David Lynch. Pero también hay música de Hans Otto Borgmann, con música del juzgado del criminal de guerra o juzgado en la causa nazi Baldua von Schirach, que por cierto tiene una hija escritora, y Willy Colo, y la fotografía de Thorsten Breuer da un aire fantástico a la narración. Hay cierto componente sobrenatural gracias a la música y a la fotografía. A partir de ahí, cada semejanza con la obra de Hesse expresa una diferencia. En la escuela nazi no se enseña, como en la claustral, las nociones, no se enseñan en absoluto las nociones de la justicia y el bien, sobre las que discute Goldmund con Nazis, con este ya convertido en abad. Se enseñan cosas completamente inutilizables e insostenibles, como la persecución de los débiles y la identificación de la enfermedad física con la culpa moral, algo que, por cierto, estaba en la novela suiza de Thomas Mann, Der Zauberberg, de 1924. Cuando llega el nazismo, tanto Hesse como Mann no se han lucido precisamente ni advirtiendo contra él, ni profetizándolo, más bien lo han preconizado. Hesse, con la historia de quitarse de en medio porque no se puede hacer nada contra la masa en Nazis und Goldmund, y Thomas Mann hablando de la enfermedad como culpa moral en La montaña mágica de 1924, o El monte mágico. Pero Nápola se diferencia de otras películas sobre la educación inservible de los regímenes totalitarios, como el cortometraje didáctico de la compañía Disney Education for Death, The Making of the Nazi, de 1943, con dirección de Clyde Geronimi y guión de Joe Grant, sobre el libro de Gregor Zima, Education for Death, Sparky, The Making of the Nazi, o la albanesa Parulat de 2001 de Giorgi Giovanni, que tanto nos recuerda a lo que muchos profesores y altos cargos de nuestra educación creen, de nuestro sistema educativo, creen que es el aprendizaje basado en proyectos. Estas películas nos muestran un lavado de cerebro elemental para niños, pero en Nápola tenemos un desarrollo del programa expuesto en la película de Geronimi con materias superiores como racismo avanzado o antisemitismo ilustrado, con citas de Lutero y de los autores romanos, entre los que no faltarán, imagino, Cicerón, Tácito y Juvenal, así como manejo de armas. Este elemento práctico y no teórico es determinante porque así vemos, en los pocos planos que narran la forja de la simpatía y la amistad entre los dos protagonistas, que no solo el estudiante moreno Albrecht Stein ayuda como Narcis al rubio Friedrich Weimar en lo teórico. Bueno, en la primera escena en la que se conoce lo ayuda en lo práctico, pero no es lo habitual. En la película, el estudiante moreno Stein necesita de la ayuda de Weimar en lo práctico, rompiéndose así la relación equiparable a la de senpai y kouhai en el Japón que aparece en Hesse. Además, el uso de armas en una escuela y una educación basada en el sentimiento de superioridad resulta una combinación tan ilógica que merecería uno de esos premios Darwin surgidos en Usenet en 1985 que premian, póstumamente por supuesto, a quienes causan estúpidamente su propia muerte o esterilidad. Aunque hay que decir que en la Nápola se enseña a Darwin, y eso es una ventaja, aunque sea para adaptarlo al ideario nazi. Y a pesar de que tienen la ventaja de conocer, tienen esa facilidad, esa comodidad, esa utilidad, sí, como se dice en los ordenadores, tienen esa utilidad de conocer a Darwin, pues a pesar de eso, en general todo lo enseñado resulta tan autodestructivo que recuerda al sistema de Battle Royale
Battle Royale, o sea, en la forma japonesa de escribirlo, Battle Royaru, o sea, Battle Royale de 2000 de Kinji Fukasaku, sobre la novela de 1999 de Koushun Takami. De hecho, la escena que más se parece a esta película, la de la granada, proviene de los recuerdos del abuelo nazi del director, que la vivió mientras era profesor de una nápola, y resulta sorprendente que alguien tan inepto lograra sobrevivir y reproducirse, manteniendo durante toda su vida las mismas creencias. Por este carácter autodestructivo, resulta imposible que los protagonistas, que están cortados por el mismo patrón que Narcissus y Goldmund, acepten lo que se les enseña, y que el activo acabe visitando al contemplativo, convertido en jefe de la escuela y transformando lo vivido en arte. En la casa de Allenstein no hay espacio ni para Marta ni para María, ni para nadie, ni futuro de ningún tipo, como no lo tienen ninguno de los dos hermanos, también uno rubio y otro moreno, de Hitler's SS, Portrait in Evil, de Jim Goddard, de 1985, que si Gansel no tuvo presente a Hesse, hubo de ser, sin duda, su más seguro modelo. Cuando se sale de allí, por la vía que sea, es imposible volver, con lo que ha de desaparecer el eros que Hesse hacía suceder a la filia, cuando Goldmund abandona el convento y tiene conocimiento bíblico incluso de la mujer. Además, seguramente en la escuela les dan bromuro y todo el erotismo queda en la caricatura de un compañero que vende los calcetines usados de sus hermanas a otros estudiantes, como si fueran señores pervertidos japoneses de 50 años. Naturalmente, estos completos idiotas que además hacen competiciones de flatulencias muestran que una escuela cuyos criterios de admisión se basan en criterios fenotípicos no puede acabar de otra forma. El cine español, generalmente muy avanzado, ya se rió en la Escopeta Nacional de Luis García Berlanga de 1978 de los pervertidos que miran a las mujeres por las ventanas, siendo el propio Berlanga un mirón consensual. Mientras que aún en los 80 hay un retrato mucho más amable y simpático de los mirones en Back to the Future de Robert Zemeckis de 1985 y en Decalogue de Krzysztof Kieślowski de 1989. Habrá que aceptar el retroceso moral que supone que los protagonistas intenten ver alguna forma femenina por una ventana, como hizo nuestro insigne poeta Gustavo Adolfo Bécquer, según él mismo cuenta con todo detalle, en un fragmento de Juventud que editó Dámaso Alonso. Pero al igual que Bécquer, que dejó de intentarlo cuando apareció en la ventana una figura masculina, seguramente la del padre que se preguntaría qué quería ese perturbado parado en mitad de la calle, a los amigos los dejan sin ver nada los perros que empiezan a ladrar. En ausencia de la mujer, y no ya desechándose como en Hesse, sino ni siquiera presentándose la tentación homosexual, la bruja perseguida en la novela de Hesse se convierte en un prisionero ruso, con el que no solo no hay una relación erótica, sino que resulta un completo desconocido, y además es imposible la comunicación con él. En esto la película se aleja hasta de El espíritu de la colmena de Víctor Erice de 1973 y solo podría asemejarse a la imagen de los fascistas animalizados en una pocilga de Novecento de 1976 de Bernardo Bertolucci, quien, como totalitario que es, quiere educarnos para que los veamos como a cerdos. La certeza en contra de la educación recibida en la Nápola de que es injusto matar como a un animal a un prisionero, casi un niño además, por haber cumplido con su deber, que es fugarse, plantea el problema definitivo de la película, que muchos críticos no supieron ver. Especialmente Isabella Reicha, que desde Standard venía a quejarse de que la película contase una historia en lugar de ser un documental sobre las condiciones es absurdo, sobre las condiciones estructurales, quería una especie de tratado marxista, que la enmarcan, y Hans Günther Pflaum, que en Süddeutsche Zeitung firmó un análisis increíblemente obtuso, que se quejaba de que no hubiera culpa moral sobre los personajes, sino una culpa miasmática e involuntaria, como en la tragedia griega y en lo que llamó Persilfilmen de los 50,
películas Persil, que como el detergente Persil, como se llama esta marca alemana en España, blanqueaban, en este caso, la imagen de los alemanes. Aunque esto ciertamente no ocurría solo en los 50, sino también en el cine de Edgar Wright, citado no sabemos si voluntaria o involuntariamente en la escena del vuelo de Nápoles, reminiscente de Der Schneider von Ulm de 1978, que es, por cronología, tanto interna como externa, la primera obra de su proyecto de revisionismo histórico y como tal lo he presentado en esta lista de películas. Según Hans-Günther Pflaum, la película muestra la Nápoles de manera demasiado positiva e incluso como un paraíso de igualdad de oportunidades. No sé qué espectador va a sacar esa conclusión de que la Nápoles es un modelo de educación incluyente de todos para todes, cuando no pueden entrar ni las mujeres, ni los judíos, ni los gitanos, ni los discapacitados, ni los homosexuales, ni los comunistas. Hay que pasar por un medidor de cráneos y un pantone de ojos y pelo, y aún así dentro hay privilegios por ser de una u otra familia, como reconoce el padre del estudiante moreno, que recuerda al que se inventó el guionista Anthony Stevens para el abusón Flashman en la serie de Gareth Davis, Tom Brown's School Days, sobre la novela de Thomas Hughes. Flashman es moreno en la serie, por cierto, y Tom Brown rubio, aunque Richard Lester eligió a Malcolm McDowell para su Royal Flush de 1975. Aunque esta figura paterna, a diferencia de la serie, no logra influir en su vástago, y no es un aristócrata corrompido, sino un obrero, como el padre del estudiante rubio. No hay ninguna igualdad envidiable en este sistema, como no la hay de la dignidad del trabajo con la que se intentaba igualar a los padres pobres y a los padres ricos en la serie Cuore de Luigi Comencini de 1984 sobre el libro de Edmondo de Amicis de 1886. El padre del estudiante moreno es rico y vive en un palacio confiscado porque es nazi, y el padre del estudiante rubio vive en un cuchitril y la Gestapo lo obliga a trabajar el doble en su taller porque no lo es. Es cierto, sin embargo, que dentro de la escuela el sistema es más igualitario que otros sistemas educativos, porque es el del despotismo absoluto del profesor o conductor de tren, como se decía en la Nápoles. Como en el Imperio Persa o el Otomano, en el Reich todos son por igual esclavos y propiedad de un mismo señor, cuyos únicos representantes en Allenstein son los profesores. No hay ni novatadas ni abusones oficiales, solo acusicas que acuden directamente a los profesores. Es un sistema anterior a la Universidad de Bolonia, en la que los estudiantes deciden como un audímetro a qué profesor hay que ascender, y al de los decuriones, prefectos y emperadores de San José de Calasanz, y a la jerarquía por edades de los colegios ingleses que vemos en Eve de Lindsay Anderson de 1968. La única fuente de violencia son los profesores, que dejan a los alumnos demasiado baldados para dejarles ganas de ejercerla unos contra otros. Y aún así se les mete demasiado la idea de que son caballeros, como Millán Astray hizo con los caballeros legionarios, con desigual resultado, para que les queden ganas de hacerlo. Nadie usa la violencia, sino más bien tienen formas muy gentiles, incluso cuando extorsionan con la amenaza de chivarse. Por esto es normal que muchos vean que esta pintura de la horrible educación nazi es peligrosamente menos violenta que otras que pretenden ser elogios, como Tom Brown's School Days, donde no faltan las zurras propinadas filantrópicamente por el benéfico Thomas Arnold, o Chi Xiao Fu, las 7 pequeñas fortunas, lo he dicho en mandarín, pero no tiene sentido porque el maestro al que se alaba es pequinés, de Alex Lowe de 1988. Helmut Karasek, uno de los críticos más prestigiosos de Alemania, sin duda, es como el Roger Ebert de Alemania, y además antiguo alumno de una Nápoles, sí reconoció que la película pintaba las cosas como fueron, apelando a sus recuerdos personales. Rememoró la proyección de la película Kadetten de Karl Ritter de 1939, que, al igual que Hitler Junge Kriegs, ein Film vom Opfergeist der deutschen Jugend de Hans
de Hans Steinhoff, de 1933, no prometía a los estudiantes otra cosa que el martirio, a no ser que lo salvara un milagro nacionalsocialista. Y que primero, como aparece en la película, les dijeron que de aquellas escuelas elitistas saldrían los Gauleiter de Ciudad del Cabo, Washington y Moscú, y luego les pidieron que sacrificaran su vida por el agujero debajo de la Cancillería en el que vivía su líder. A Karasek no, porque entonces tenía 10 años y aún se consideraba poco. No habría sido así si la guerra hubiese durado algo más. También se acordó del peculiar método de persecución de la enuresis nocturna y concluye que el sadismo colectivo era lo que ahora se llama un objetivo de aprendizaje. Pero no consideró que el objetivo de la película fuera un cuadro de malas costumbres que podrían hallarse en otros muchos sistemas y escuelas. En una entrevista puso, por ejemplo, la Academia de West Point, sino mostrar una elección moral. Por lo demás, los críticos son incapaces de darse cuenta de que el régimen educativo de la película de Gansel es el mismo que el de la película de Lowe, de que la fanatización por la música en la escena de la hostería de cabaret de Bob Fosse de 1972 y en el entierro del general Lamarck en Les Misérables de Tom Hooper de 2012 es la misma, y de que el profesor de Dead Poets Society, la Sociedad de los Poetas Muertos, el Club de los Poetas Muertos de Peter Weir, de 1989, es más nazi que el de Die Welle, de 2008, del propio Gansel, ya que este solo proponía una educación neonazi como experimento y no como un modelo. Pero muchos críticos no saben distinguir entre el bien y el mal si no les pintan una esvástica. En cambio, buena parte de la población mundial sabrá identificar la escuela sin necesidad de logotipo alguno, como ese lugar en el que les pegaban palizas y o los violaban. Pero sería banalizar la película de Gansel decir que ese es su asunto. Como ha quedado claro, la cuestión que plantea es qué hacer ante el mal ejercido por la masa o por quien tiene las armas cuando somos más o menos adultos, y parece que podemos hacer algo, a diferencia de lo que ocurre en Au revoir les enfants de Louis Malle de 1987, donde podemos aceptar que no se podía hacer nada. Es más discutible, eso sí, en La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda de 1999. Podemos hacer algo, aunque insignificante, como el puñetazo que da Weimar al profesor culpable del incidente de la granada cuando después de pedírselo ha dejado de estar preparado para recibirlo. Esto recuerda a los insultos contra Franco que Albert Boadella grabó en el interior del pedestal de una figura sobre la batalla del Ebro que iba a ser un regalo para el caudillo. No sirve de mucho. Podemos hacer algo notorio, como Stein, cuando tomando el modelo del puñetazo de Weimar decide usar su arma, la palabra, contra el sistema. Lo que consigue es que lo manden al frente oriental, aunque no va porque desaparece antes bajo el hielo, en lo que la escuela sobreentiende que es un suicidio, pero por lo excesivo de la exigencia educativa en la que se produce su muerte, ni siquiera tendría que serlo. Entonces Weimar, con su mirada inexpresiva como la de Dolph Lundgren, decide no hacer nada. Cuando la escuela exige que gane un combate de boxeo, se deja reventar por su contrincante e incluso podrían haberlo matado, y acaba expulsado en pantalones cortos bajo la nieve. Ante determinadas situaciones parece que la víctima casual se iguala con el sacrificio voluntario del mártir, y que David solo puede vencer a Goliat si le interesa a otro Goliat, como se muestra en Don R. que R. de José Luis Sáenz de Heredia de 1970. Cualquier otra posibilidad debería ser objeto... debe ser objeto de exploración en las aulas.